muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Visión Legal. Hoy estamos con Mario Drago, socio de Baxel Consultores. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto. Feliz de estar acá para compartir un poquito del tema de economía del comportamiento con todos tus internet videntes, como se diga. Como se diga hoy. Todo anda cambiando de nombre ya. Sí. Mario, tú como especialista en Ujú, temas de comportamiento, en temas de economía conductual, coméntanos, nosotros teníamos la visión de repente más clásica de la economía, ujú, donde ujú, nos decían pues que el ser humano es una persona totalmente racional y en base a esa racionalidad era que podía tomar sus decisiones. ujú, Sin embargo, ahora surge esta, bueno, que ya no es tan nueva, tú nos dirás, esta nueva tendencia, esta nueva corriente de la economía conductual. Coméntanos, por favor, cómo es que se va dando esta nueva corriente y cuál sería ujú. la diferencia con el enfoque clásico, ¿no? Sí, a ver, esto de la economía del comportamiento, la economía conductual, se vuelve famoso recién en el año 2008 con el crash económico de las bolsas, pero tiene una historia bastante más antigua. De hecho, a ver, yendo hacia el principio, ¿no? Cuando se hace fuerte la economía clásica, la teoría económica clásica, que es la de la racionalidad, es porque logran generar modelos económicos matemáticos, por decirlo de alguna manera, que reflejaban una teoría del comportamiento de manera elegante. Elegante en el sentido matemático, que es que se puede modelar, ¿no? Eso tiene un término científico. Y lo que tiene, digamos, no sé si de malo o de limitación, el otro tipo de ciencias sociales como la psicología, es que no es capaz de generar un modelo estándar para todos los seres humanos, ¿no? Porque la psicología se basa más en temas de situaciones concretas o excepciones a la regla general. Esa ha sido la historia del desarrollo de la psicología en el siglo XX. ¿Qué sucede? Aparece esta teoría matemática de la utilidad esperada, ¿no? Que es una teoría por la cual se dice que la gente decide, esto lo estoy poniendo muy simple, la gente decide en base a un análisis costo-beneficio, ¿no? Mm. Tiene opción A, opción B, suma los costos y los beneficios de la A, los costos y los beneficios de la B, saca un resultado y el que le da mayor ganancia o mayor beneficio, digamos, en el resultado neto, esa es la que va a elegir. Y en eso Claro. se basa principalmente la economía clásica. Mm. Pero ya desde los años 50 hay varios economistas y varios psicólogos que ponen a prueba estos modelos matemáticos. Uno de ellos es Herbert Simon, pero más adelante aparecen Amos Tversky y Kahneman. Estos dos nombres son muy importantes porque finalmente Kahneman termina dando el premio Nobel de Economía por el tema de economía conductual en el año 2002. Tversky fallece antes y por eso no lo gana. Y ellos comienzan a testear los modelos económicos del comportamiento desde los años 70 Claro, y se dan cuenta que no funciona. todo, Sí, ellos elaboran todo el trabajo de manera conjunta, ¿no? ellos elaboran el trabajo de manera conjunta con otros científicos adicionales como Paul Slovi y otros más, pero Ujú. finalmente ellos, para hacer la historia corta, ellos determinan que, y lo repiten en muchos experimentos además, de campo y de laboratorio, que estos modelos económicos clásicos que se reflejan en unas teorías particulares no funcionan, no se reflejan en la realidad cuando se quieren probar. Entonces dicen, la economía sirve para describir de repente alguna conducta, pero no está funcionando para predecir conductas. Yo con la economía, cada vez que pongo a prueba sus modelos, me estoy dando cuenta que no funciona lo que dice que va a suceder, ¿no? Y todo estaba como que por agua tibia hasta el año 2008, en donde coinciden un montón de cosas en realidad. Uno, que Obama nombra como ministro de regulación, si queremos compararlo con algo del Perú, a Cass Sunstein. Cass Sunstein es un abogado que estaba bastante interesado desde los años 90 en los temas de las ciencias conductuales aplicadas al derecho, ¿no? Y él comienza a aplicar experimentos dentro del gobierno de los Estados Unidos para que las políticas públicas sean más efectivas.
esto es en el año 2008, él publica un libro con Richard Taylor, y justo pasan varias cosas. Sucede el crash económico del año 2008, entonces la gente comienza a cuestionarse qué es lo que sucede con las decisiones racionales en la bolsa de valores, ¿no? Y ahí es donde comienza a entrar de moda esto. Pero además, Sunstein, y esa es una historia que se cuenta en alguno de los libros que cuentan en la biografía de Kahneman, se casa en Irlanda, se casa, ¿no? Este es un matrimonio en Irlanda. Okay. Y están de invitados Richard Taylor y que es el que escribe el libro con él, que finalmente es puesto en contacto por otro invitado del matrimonio con David Cameron. Y David Cameron era en ese momento el primer ministro de Reino Unido. Y él lo convence de la importancia de la economía del comportamiento en el gobierno. Y David Cameron es el primero que oficialmente arma una unit, ¿no? Una agencia para influenciar en las conductas, para persuadir conductas a través de políticas públicas, que logra un éxito tremendo porque recauda 200 millones de libras con una inversión de 400.000 libras en impuestos en un año, y esto se vuelve un boom mundial, ¿no? Todos los estados, y ahora hay como 200 agencias de Nudge Units, digamos, alrededor del mundo, se cuelgan de este éxito de Gran Bretaña, y hoy por eso la economía del comportamiento es muy importante, porque tuvo su primera experiencia súper exitosa desde el lado público, y eso hizo que estalle, y ahora se habla mucho de esto, ¿no? Ya, de hecho, en el 2017 Taylor también gana otro premio Nobel de Economía por el mismo tema, por economía del comportamiento. O sea, hoy ya es un tema que no era como que, sí, qué novedoso, sino eso es una realidad, ¿no? Entonces, esa es la historia, es cómo surge y cómo llega a ser conocida, por eso es. Y Por... ahora, ¿qué aplica? Primero, que es bastante particular que surja justamente del lado estatal, ¿no? Sí, Usualmente, digamos, este tipo de novedades, de nuevas tendencias, surgen desde el lado privado y ahora acá sí, vemos todo lo contrario. sí, Y sí, sí. después de esto, ¿qué aplicaciones tiene o ha tenido que sean las más relevantes, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que nos puedas comentar. A ver, primero, de repente, para regresar a esta primera historia, que además ha sido reproducida en muchos lugares, en Inglaterra se crea, en el Reino Unido, perdón, se crea lo que se llama el Behavioral State Team, que es el que se encarga de hacer esos experimentos por primera vez, y la experiencia internacional más relevante es justamente la de recaudación de impuestos, ¿no? Y cómo solo a través de la modificación de una frase en una carta eh, pudieron aumentar la recaudación de impuestos en 5%, que parece poco, ¿eh? Parece poquitísimo, pero Claro. 5% equivale a esos 200 millones de libras, que es un montón de dinero. Esa creo que es, digamos, la experiencia más exitosa. Más adelante, a ver, te puedo comentar, porque yo conozco como 2.500 ejemplos. Literalmente hay ejemplos en medio ambiente, en litigios, en temas de contratos, en temas de políticas Ahora, públicas. ahora que mencionas esto, Uh -huh. tú mismo estás involucrado en un tema en OEFA, que Sí, ha sido sí, de los... ahora te lo cuento también porque en OEFA aplicamos, a ver, de verdad es súper satisfactorio ver que una entidad peruana donde hay mucho temor a veces a innovar, una entidad pública peruana haya decidido tomarse el riesgo, porque es un riesgo, no hay nada más riesgoso que hacer algo en el sector público y fracasar, ¿no? Después se te viene todo encima. Pero un poco conociendo este tema, ¿no? Tessy Torres, que era la presidenta, y Karina Montes, que es una de sus asesores, deciden armar esto que se llama el BOEFA, que es Behavioral Economics de OEFA, básicamente, como un Nachi Unit, donde han decidido aplicar temas de economía del comportamiento a las diferentes políticas al interior de la OEFA. Y comenzaron con 5 políticas, y ahí yo intervine colaborando con la detección de los sesgos, de las heurísticas, de los nudges y los procesos que tenían que hacerse para tratar de modificar los comportamientos. Y fueron cosas tan diversas como comunicaciones a otras entidades administrativas para que respondan adecuadamente a las denuncias de los ciudadanos, porque OEFA sirve como una mesa de partes
una gran mesa de partes para cualquier denuncia, y OEFA, cuando no es de su competencia, sino de una municipalidad, por ejemplo, por un grifo, ¿no? Lo deriva a la municipalidad. Y lo que pasaba era que OEFA nunca recibió una respuesta, ¿no? Recibía muy pocas respuestas. Entonces trabajamos la modificación de las comunicaciones para que las entidades públicas, los órganos de control ambiental de las entidades públicas distintas a la OEFA tomen conocimiento, respondan y se aboquen al caso. Y aumentó más del 60% la cantidad de las respuestas, ¿no? Y lo aplicaron en cosas así, lo aplicaron en otras cosas como la reducción de la cantidad de procedimientos administrativos a través de la determinación de responsabilidad, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo era mandar comunicaciones a los administrados diciéndoles, oye, en vez de llevar un proceso administrativo que te va a durar 2 años y donde te voy a multar con 100.000 soles, acógete a este beneficio económico que existe de un término anticipado, digamos, de procedimiento administrativo, y tú recibes un descuento porque la ley del procedimiento administrativo general así lo dice, de 30%. Te vas a ahorrar 30.000 soles de multa. Mi tasa de éxito imponiendo multas es del 89%, no tomes el riesgo. Hicimos ese cambio, lo pusimos en una comunicación y lo midieron incluso por tipo de industria. El aumento pasó desde 5%, que parece poco, hasta 20% casi, ¿no? Lo que además no solo es un ahorro para las empresas, es un ahorro para el Estado, que no tiene que llevar un procedimiento por 2 años también. Entonces, de verdad que es súper gratificante ver que haya servido acá en el Perú y que Y es, otras entidades estén pensando en usarlo también, ¿no? sí, es una súper iniciativa y genial. Te felicito por ser parte del equipo Pues, que está cabezando esa práctica. Ahora, cambiando un poquito el rumbo, ¿no? Hablando netamente del tema legal, ¿cómo o qué relevancia, uh-huh. cómo le aporta a un abogado el conocer de esta economía conductual? Uh-huh. A ver, yo lo pongo así. Yo soy abogado para comenzar, ¿no? Yo Sí. trabajo con un equipo de psicólogos, con economistas, con diseñadores dentro de Baxel que me ayudan a armar estas estrategias. Y para los que hemos estudiado derecho, hemos estudiado, por ejemplo, análisis económico del derecho, sabemos que nosotros nos hemos vuelto economistas, pero nos ha servido estudiar el tema económico para generar un mejor entendimiento al momento de ver temas de economía, como por ejemplo temas de libre competencia, por ejemplo. Entonces yo digo esto, el abogado piensa, y así es muy fácil entenderlo también, ¿no? Tienes un litigio de construcción, ¿no? El abogado defiende la parte legal Mm, y el ingeniero es el perito experto que te aporta la parte de ingeniería. Y nadie se raja las vestiduras porque hay un ingeniero y un abogado. claro. Pero a veces es muy difícil entender por qué sería importante un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo en tu equipo. ¿Por qué piensan diferente y pueden aportar cosas diferentes? Y el valor que a ti te da como abogado saber de esto es poder comunicarte, poder después trasladar eso a tu público objetivo, ¿no? Que puede ser el juez, la contraparte, tu propio cliente, etcétera, ¿no? Claro, y tú tienes algunos, bueno, me imagino que tienes varios, pero algunos que puedas comentar, ejemplos prácticos de la aplicación de la economía conductual dentro del derecho peruano. Sí, a ver, hay muchos ejemplos, depende del área también. Yo lo aplico, a ver, yo principalmente veo temas regulatorios de competencia y arbitrajes. Yo lo aplico mucho, por ejemplo, al litigio, ¿no? A la práctica del litigio. No significa, a ver, hay dos maneras de aproximar esto. Creo que esto sí debo mencionarlo previamente. Esto implica saber principios del diseño, ¿no? Del diseño industrial, del diseño como carrera, que no solo es diseño de modas o diseño de interiores, sino que Ujú. el diseño implica todo. De hecho, nosotros, por ejemplo, como abogados litigantes, somos diseñadores de estrategias, ¿no? Entonces, Claro. si lo tomamos así, es mucho más fácil entenderlo. Y del otro lado está el método científico. Y el método científico lo que te da es capacidad de entender un experimento, el resultado y corregir si sale bien o mal o determinar el camino que vas a seguir. Entonces, la economía del comportamiento, las ciencias del comportamiento,
en general, lo que aportan es la posibilidad de brindar mayores probabilidades de éxito, ¿no? Yo sé que ha sucedido esto en otro caso y lo puedo traspolar a mi caso y sé que en ese caso tenía 80% de probabilidades de éxito, sé que en mi caso debería aumentar la posibilidad de que me den la razón. Por ejemplo, utilizas el sesgo del anclaje, ¿no? ¿Qué es el sesgo del anclaje? Todos los seres humanos decidimos no sobre la base de la nada, sino sobre la base de algún punto de referencia. Incluso un punto de referencia que puede no tener nada que ver con, con lo que estamos discutiendo, ¿no? Un número al azar. Hay experimentos que muestran cómo el último número de tu DNI puede influenciar en el precio que tú le puedes asignar a una botella de vino, por ejemplo, ¿no? Cosas tan azarosas como esas. Ok. Entonces, si mi punto de partida en una demanda arbitral, por ejemplo, es mi pretensión principal, ¿no? Y yo pongo una pretensión principal obviamente razonable, alta, la pretensión subsidiaria es el término, ¿no? Sí, la pretensión subsidiaria, en caso te declaren infundada la pretensión principal, suena más razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque esa pretensión principal muy alta no solo tiene como función buscar que te den la razón sobre lo principal, digamos, quiero una indemnización de $1.000.000, sino que hace que la segunda pretensión, ¿no? La que es subsidiaria, se vuelva más interesante, ¿no? Porque es diferente decir, quiero 1.000.000 y si no me das 1.000.000, dame 500.000, que decir de frente, dame 500.000, Claro. ¿no? Porque hace como que, bueno, que 1.000.000 no, pero 500.000 puede ser. Ese es el razonamiento que tendría cualquier ser humano, no solo un juez o un árbitro, en este caso en particular. Y parece intuitivo, por un lado, ¿no? A veces parece que no, a nosotros no nos va a pasar eso si nos toca ser árbitros o jueces en algún momento, pero pasa y viene experimentándose hace 30 años. Si yo como abogado sé eso y sé que lo puedo incorporar a mi estrategia legal, es mucho más sencillo después entender cómo funciona la mente del ser humano y a partir de eso aprovecharla a favor de mi estrategia, de mi teoría del caso y mis argumentos legales. Y así como lo aplicas acá, lo puedes aplicar, por ejemplo, en temas puramente regulatorios, ¿no? La vez pasada nos tocó reformular todo un reglamento interno de trabajo, de seguridad en el trabajo, y no es tan simple como cambiar solo el documento, ¿no? Esto implica un proceso. Y Claro. en el proceso tuvimos lo que se llama nosotros le llamamos un safari legal. Fuimos al campo, digamos, a ver qué pasaba con el reglamento y por qué no se estaba cumpliendo. Y ¿Cuál era la, descubrimos, cuál era la percepción del usuario también? claro, exactamente, ves cuáles son, y no solo el usuario el que va a ser sancionado, ¿eh? Sino el que va a sancionar Claro. los demás trabajadores, todos los que pueden estar involucrados en este tema, ¿no? Entonces, nosotros agarramos, hicimos el safari legal y descubrimos algo que era muy relevante. El reglamento estaba bien hecho, como estaba antes. Estaba acorde a lo que decía la ley del procedimiento administrativo, los reglamentos, las normas laborales, etc. ¿Cuál era el problema entonces? Llegamos al comité, que era el que decide las sanciones, nos sentamos y ninguno era abogado. Todos eran ingenieros, administradores. Entonces, nadie tenía idea de cómo leer un reglamento que tenía un lenguaje Claro, legal. Exactamente. Entonces, ¿qué claro. hicimos? Lo convertimos en un producto que funcionaba para el público al cual estaba dirigido, que eran no abogados, para que sea un proceso entre no abogados. Este, y súper bien, porque cosas tan simples como desde redacción, obviamente, porque los abogados escribimos horribles siempre, y para nosotros, pero después, En cosas tan código, simples, claro. sí, escribimos en un lenguaje distinto, pero después le cambiamos el nombre de reglamento a, por decir un ejemplo, ¿no? A reglas, ¿no? Ok. Porque era más amigable, más fácil de entender, más sencillo y tenía una mejor capacidad de digestión por parte de este grupo de personas. Entonces, puedes aplicar los temas de las ciencias del comportamiento a todas las áreas del derecho, porque más que una forma específica, es una
metodología de trabajo en base al método científico, ¿no? Entonces se puede aplicar a Entonces, todo. entonces no solamente al derecho tradicional, por llamarlo de alguna manera, sino también a estas nuevas disciplinas que van surgiendo como el marketing jurídico o Ujú. por ahí el legal project management, también Sí. podrían verse influenciadas por por la economía conductual. Sí, claro, y además, esto de la economía conductual, cuando hablamos de marketing jurídico, en realidad hablamos de marketing aplicado Ujú. a los temas Así, legales, ¿no? correcto. Y el marketing, los temas publicitarios, los temas de marketing de análisis de data también, tienen mucha experiencia en aplicación de sesgos y heurísticos del comportamiento para convencer a tu cliente, a tu potencial consumidor, de que te compre, básicamente. Y nosotros estamos vendiendo un producto o un servicio legal. O sea, no hay ninguna diferencia entre el ciudadano que te compra una política pública, el juez que te compra tu argumento, la contraparte que te compra tu propuesta de negociación o el que te compra una gaseosa en términos de la relación proveedor-cliente. Y si el abogado entiende eso, y que nuestro trabajo no es simplemente sentarnos a dilucidar teorías del derecho, ¿no? Interpretaciones jurídicas, sino finalmente nadie me va a contratar a mí por lo que sé, sino también por lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Porque hay mucho de emoción, mucha emotividad, mejor dicho, en la relación legal entre un abogado y su cliente, ¿no? Porque se juega mucho, se juega responsabilidad, se juegan puestos de trabajo, se juega, no sé, el futuro de una empresa o de una persona en particular. Entonces, es como que un campo de juego perfecto para hacer marketing jurídico bien. Y sobre el desarrollo de proyectos legales, Mm. más aún, porque nosotros aplicamos mucho esto para tratar de hacer que la gente dentro de Baxel se ordene dentro de los proyectos. Y el tener una metodología de trabajo, porque el Legal project Management viene también del Project Management, ¿no? Claro, sí. Entonces es mucho de... Les vamos robando Sí, un poquito sí, de sí, las sí. disciplinas y las ponemos legal y Las listo. adecuas, las adecuas y las tienes que adecuar porque el servicio legal es un servicio, diría el servicio legal, de repente el servicio, los servicios personales económicos, contales, etcétera, son servicios muy personales. Totalmente. Este, entonces son distintos a cualquier otro producto, o son un subgrupo de productos, si queremos verlo así. Entonces, si aplicas esto, puedes hacer primero que tu equipo se ordene mejor, ganas eficiencias, eh, porque generas metodología, ¿no? Yo, por ejemplo, en Baxel no solemos cobrar por hora ya, Mm. casi que lo hemos desaparecido el tarifario, y trabajamos a través caramba, se me fue el nombre, de GANs, ¿no? Ya, Para tratar de generar gestión del tiempo mucho más eficiente. sencilla, ¿no? Ujú. Entonces sí, se aplica en todos lados porque en realidad esto es simplemente aplicación de principios y métodos a nuestro trabajo el día a día, no sea un trabajo clásico de un abogado civilista, o sea algo más innovador como un legal designer, ¿no? Claro, y si se va aplicando a prácticamente todo, ¿no? Porque vamos viendo que está dentro del derecho clásico, dentro de las nuevas tendencias, me estás hablando del diseño también, en fin, está involucrado en prácticamente todas las áreas. ¿Tiene un límite la economía conductual? ¿Existe de repente un límite, no sé si ético, hasta Ujú. qué punto Sí, puede llegar? sí, Coméntanos. sí, sí. Existen muchos límites, de hecho. Ok, Primero que no es la solución a todo, ok, ni es la única solución a todo. ok. Justo el otro día yo hablaba con Emiliano Díaz, que es el director del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, y él me decía, a mí me gustaría aplicar economía del comportamiento a todo, pero yo sé que a veces hay soluciones más fáciles, ¿no? Entonces, lo importante es buscar la solución más eficiente para el caso concreto. Una de ellas puede ser utilizar economía del comportamiento, otra puede ser utilizar simplemente elementos de la teoría clásica de la economía, utilizar gamificación, un montón de aproximaciones, ¿no? Pero los límites, uno está en qué tan fácil es encontrar
y trabajar sobre la forma de pensar de los seres humanos, ¿no? Y los otros dos, uno es, hay momentos en donde lo que tiene que tener mayor importancia, por ejemplo, es la ciencia dura. Por ejemplo, en la lucha contra la pandemia, hubo varias decisiones justamente desde el punto de vista del Behavioral Insight Team que no fueron adecuadas en Inglaterra por el lockdown inicial que no se hizo de manera adecuada en Inglaterra y que tuvo mucha crítica, por ejemplo, desde el lado de los epidemiólogos y de los médicos que decían, esto no se trata solo de, del burnout que iba a generar a la gente estar encerrados mucho tiempo, sino de que estamos enfrentando una situación biológica, ¿no? Y hazle caso más al médico en este caso, Claro. que al científico del comportamiento, porque probablemente el médico tenga más información. Entonces ahí hay un límite, un primer límite. Y el segundo límite, que es algo de lo que se viene hablando ya a nivel internacional desde hace varios años, pese a que en el Perú esto es un poco innovador todavía como idea, es el límite ético, ¿no? Porque si aplicas economía del comportamiento o ciencias del comportamiento en general, sabes que lo que estás haciendo es tratar de persuadir a alguien. Y el límite entre persuadir a alguien y engañar a alguien con trucos mentales, digamos, O ¿no? manipular, ¿no? Manipular, esa es la palabra. Manipular a alguien es una línea muy delgada, ¿no? Por eso, eh, gran parte de lo que habla Kazanse en sus libros y en su aproximación a la economía del comportamiento tienen que ver con, si tú vas a aplicar esto, tienes que hacerlo solo para situaciones en las cuales vas a generar un beneficio para la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Todos, si a cualquier persona tú le preguntas, ¿te gustaría ser más saludable? ¿Te gustaría vivir más años? ¿Te gustaría ahorrar para la vejez? Todo el mundo te dice sí. ¿Ahorras para la vejez? ¿Comes saludable? ¿Haces ejercicio? No, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que sería una buena idea que nos persuadan para hacerlo, que nos hagan trucos mentales, si quieres verlo así, para hacerlo. Entonces, es una situación en la cual estás dentro del campo de la ética, digamos, ¿no? Pero también puedes hacerlo para que la gente siga una postura, una política pública que no le convenza, simplemente a través de trucos de infraestructura. Y puede servir para cosas también, como todo en la vida, ¿no? No solo esto, sino todo puede ser utilizado para el bien y para el mal. Puedes utilizar, por ejemplo, arquitectura de la decisión para segregar grupos humanos, por ejemplo, ¿no? Arquitectura me refiero a arquitectura física, porque Sí. la arquitectura es también un límite. Por ejemplo, poner un rompemuelles limita la velocidad, entonces es una forma de generar una conducta, ¿no? Tú con la conducta del rompemuelles lo que genera es la conducta de bajar la velocidad. Lo mismo podrías hacer construyendo una pared. Una pared impide que la gente pase de un lugar a otro. Dificulta que cruces la carretera por abajo si no cruces el puente, por ejemplo. Entonces han habido casos, de hecho, en donde la forma en cómo se establecen las rutas de los buses en Estados Unidos tenían como finalidad evitar que la gente de raza negra vaya a los barrios de raza blanca, ¿no? Eso en los años 60, en los años 70. Claro. Entonces, puede ser utilizado para las cosas buenas y para las cosas malas, y por eso tienen que pasar siempre por un escrutinio ético antes, ¿no? Y ahí ya viene un filtro, ¿no? Y cómo quién es o cuál es el organismo encargado de realmente definir, porque finalmente este organismo o esta asamblea o esta asociación va a estar siempre dirigida por seres humanos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener el cuidado. Sí, y ahí hay dos cosas importantes también. Uno es que los mismos, esos seres humanos que están tratando de cambiar las decisiones de otros seres humanos, también tienen sus propios sesgos, Total. también están sujetos a errores, y y la mejor manera de eso es, de evitar eso, es reconocer la probabilidad de que tú cometas un error, ¿no? Y tener un equipo multidisciplinario, amplio, diverso, que te pueda dar diferentes puntos de vista y experimentación, porque la experimentación a pequeña escala, digamos, lo que te da es un resultado concreto que no puedes negar,
¿no? Si te salió un resultado con 20% de éxito y otro con 80% de éxito, evidentemente el 80% es mejor, por más que tú creas lo contrario y por más que la intuición te pueda decir lo contrario. Y lo otro, de lo que se habla es de los nudges que no funcionan y que les dicen slatges, te dicen, que son situaciones en las cuales uno quiere aplicar un nudge. Esto es más importante aún en política pública, porque cuando hablas de gran escala, te equivocaste y no hay vuelta atrás, ¿no? ya generas un contexto nuevo. Situaciones como, por ejemplo, y te lo pongo con un ejemplo muy concreto, de un experimento que se realizó en Israel. ¿Qué pasó? Había una escuela, un kinder, por ejemplo, un kindergarten, donde los papás, algunos papás, solían recoger tarde a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Primero que el niño se tiene que quedar una hora más, ¿no? Probablemente asustado, triste, lo que sea. Segundo, que un profesor se tiene que quedar También tenía que quedar. esperando, entonces genera un costo para el centro, y todo lo que viene involucrado, ¿no? ¿Qué hizo este colegio? Eso es un caso real. Decidió que la mejor manera de evitar esto era imponiendo multas. Que los papás que lleguen tarde ahora tengan que pagar una multa. Okay. Y lo que se esperaba con esto, obviamente, era que los papás ya no lleguen tarde, ¿no? Porque si no, van a tener que pagar la multa. Contrariamente a lo que se esperó, más papás comenzaron a llegar tarde más veces. ¿Por qué? Porque, y esa es la generación de un nudge que salió mal. Porque la gente no llegaba tarde porque hay una sanción social detrás, ¿no? Que es cómo voy a dejar yo que mi hijo se quede solo, mi hijo de 3, 4 años solo en el kinder. Si llego tarde es excepcional, y puede tratar de no hacerlo nunca. Pero cuando tú le pones una multa a algo, en algunas circunstancias, lo que generas es una tarifa. Entonces, el castigo social se volvió un castigo económico y por tanto, restó la culpa, ¿no? Eliminó la culpa. Yo pago para que cuiden a mi hijo por más tiempo. Exactamente, es un pago Claro, adicional. claro. Y eso podría trasladarse a muchas cosas, multas de tránsito, no sé, ahora que estamos en elecciones, a multas electorales, qué sé yo. Entonces, hay Claro. muchas otras cosas que pueden salir mal y que si no se toman en cuenta a tiempo, después de vuelta atrás, porque ahora ¿qué haces? Eliminas la multa, ya la gente se acostumbró a llegar tarde. Ahora peor todavía, porque no solo van a llegar tarde, sino que además no te van a pagar. Entonces, son situaciones que hay que tomar en consideración siempre, ¿no? Mario, ahora cambiando un poquito de tema, siempre dentro de la economía conductual, pasando a ámbitos universitarios. ¿Crees que es necesario que exista un curso obligatorio de economía conductual para los estudiantes de derecho? Eh, yo creo, bueno, a mí me encanta el tema, yo diría que sí, pero más que de economía conductual, tiene que haber un curso, tiene que haber para mí una serie de cursos para los alumnos que son vitales si es que quieren ejercer derecho, ¿no? Uno de ellos tendría que estar vinculado a entender cómo funciona la mente del ser humano, porque eh, partamos de algo, ¿no? El derecho, a ver, los seres humanos formamos parte del mundo, ¿no? Naturalmente, y tomamos decisiones a partir de nuestra biología, de nuestra capacidad cognitiva, etc. Entonces, nuestra forma de hacernos parte del mundo no va a cambiar. Nuestras conductas no van a cambiar tan fácilmente. Y el derecho es un lugar que está destinado a regular conductas. Eso es, estamos destinados a regular las conductas de las relaciones interpersonales. Si no sabemos cómo funcionan las personas, es Aprendamos, difícil. es como Claro, aprendamos qué vamos a regular, ¿no? claro, entendamos a las personas, aprendamos cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro comportamiento en sociedad, individualmente, etcétera, y si lo entendemos bien y sabemos dónde podemos equivocarnos, cuándo es que la razón va a primar y cuándo es que va a primar las emociones, va a ser mucho más fácil que nuestras regulaciones, nuestros escritos, nuestros informes orales, lo que sea, sean más eficaces, efectivos, eficientes, ¿no? Entonces sí, creo que desde ese punto de vista, de todas maneras, un abogado, y si no se lo enseña en la universidad, tiene que aprenderlo, es aprender cómo funciona el,
el mundo humano, ¿no? Y sin embargo, hay abogados que podrían considerar que estos temas están alejados de su práctica, que no tienen nada Ujú, que ver la economía conductual, que son cosas, no sé, modas, de repente cosas que no le suman, que no le aportan y se ujú, mantienen pues en un camino más tradicional, por llamarlo de ujú. alguna forma, ¿no? ¿Cómo acercar a Ujú, estos abogados a esta economía conductual? ¿Cómo mostrarles que efectivamente sí tienen una influencia ujú. y que además es positiva, ¿no? Desde este punto de vista extralegal es dos cosas. Eh, uno, familiarizar los términos. Nosotros, este, por eso lo hemos mezclado con el diseño legal, porque es mucho más, más amigable hablar de diseño legal del comportamiento que algo que parece puramente económico como economía del comportamiento, y eso ha sido mucho más fácil de entender por la gente. Ujú, Y segundo, mostrar que esto puede ser medible, ¿no? Porque uno dice, a mí me funciona como viene funcionando, claro. ¿no? O sea, como lo estoy haciendo. Y uno le pregunta, ¿y cómo sabes que te funciona? ¿No? ¿Cómo sabes qué es lo que te funciona? Y la gente no sabe, porque uno no puede, eh, uno como abogado no está acostumbrado a registrar estadísticamente sus probabilidades de éxito, ver en qué se equivocó y ver si realmente lo que cree que es lo que fue el error, si lo cambias en la siguiente va a funcionar. Lo que te da el método científico, por eso, es la posibilidad de entender en qué variable es la que influye en la decisión final. Entonces tú le puedes mostrar a alguien, mira, tú me has encargado de hacer un contrato, ya por decir un ejemplo. Y este contrato tiene eh, estas características. Yo te voy a hacer este otro prototipo de contrato, ahora que está muy de moda el A/B testing, que es comparar productos, y vamos a testearlos en el mercado. Hacemos una pequeña encuesta, mejor si tiene valor representativo, pero si no, por lo menos a nivel de sondeo, y yo te voy a demostrar que esta versión o esta versión es mejor o peor. Mm. Entonces, no importa cómo lo hagas, si le aportas esto, eh, y quien te recibe el documento o el producto legal no confía mucho todavía del tema, una vez que vea los números, que no puede mentir los números, suelen convencerse de que esto sí funciona, ¿no? Entonces, y ahí viene la parte de la interdisciplinaridad y la necesidad de trabajar con gente que sepa esos temas también. Mi visión legal de la economía del comportamiento antes de la pandemia era una muy distinta Ok, a lo que sí, fue sucede un después, factor ¿no? importante, claro. Sí, sí, sí. La pandemia ha súper acelerado la capacidad de la gente de entender su importancia, ¿no? Especialmente porque ahora se habla mucho de bienestar, de cómo todo el mundo está encerrado y hay mucho tema vinculado a la salud mental, y la salud mental te lleva a pensar un poco la parte psicológica y ahí todo comienza a tener un poco más de sentido, ¿no? Entonces ha sido un contexto dentro de todo favorable para el tema de economía y comportamiento vinculado al derecho y además vinculado con temas de tecnología, ¿no? Porque como hay mucha data detrás ahora, Ujú. ¿no? Cuando se habla de Big Data y de recopilación y de Data Analytics, toda esa data sirve para que yo pueda determinar mis probabilidades de convencer de que algo va a funcionar o no. Yo ya sé, porque además, si yo hago una búsqueda en Google, probablemente encuentre el nombre de todos nosotros y algo sobre nosotros voy a encontrar, ¿no? Y Sí, puedo utilizar eso como definitivamente. para generar una estrategia que pueda ser más cercana a lo que tú piensas. Entonces, ya todo el mundo sabe eso, ya todo el mundo está metido en los temas tecnológicos, mal que bien, obligatoriamente o porque le gustan. Ujú, Tiene por lo menos una audiencia de Zoom o una llamada como la que tenemos nosotros por Zoom. ujú. Entonces, se enfrenta a otro nivel de relaciones. La economía del comportamiento va a fuerza eh, la relación que tenga con el Data Analytics y con la tecnología para generar estadística que te permita, primero, generar eficiencias si trabajas en un estudio de abogados, Ujú. cómo hacer las cosas más rápido
cómo generar, no sé, plantillas de manera automática, etcétera, de la manera que tú quieres. Y dos, cómo estudiar si estás yendo en el camino adecuado, ¿no? Porque tú puedes ya, con toda la información y con la inteligencia artificial, y de hecho parece ciencia ficción, pero eso está pasando ahorita, puedes determinar qué te está funcionando y qué no te está funcionando, ¿no? Entonces hacia eso va, yo creo que, y muy rápido. Además, ¿no? Ahora, lo que en los 90 era arcaico no saber Word y no saber Excel, hoy día no saber, no sé, Power Apps o Power BI, que es como que la parte del ecosistema Microsoft, ya es considerado como que estás un paso detrás, ¿no? Claro, como tú dices, la pandemia ha sido el acelerador de toda esta Sí, corriente, ¿no? sí, sí, sí. Definitivamente. No sé, Mario, si tienes algo más que nos quieras comentar, que quieras compartir. Yo les sugiero que si quieren un poco aprender sobre el tema, porque no es fácil, yo comencé a hablar de esto y enterarme de esto muy de casualidad, después del terremoto de Pisco. Mi tesis de Derecho fue sobre cómo aplicar análisis económico a la recuperación de Pisco, y me encontré con que el análisis económico del derecho no funcionaba para explicar varias cosas de la recuperación de Pisco, y ahí como llegué a esto, poco a poco, me demoré como un par de años en entenderlo, ¿no? Leyendo un montón de cosas, y ya después de haber leído tanto, yo lo que recomiendo es empezar leyendo Natch, que es el libro de Cass Sunstein, porque es, aparte que está escrito como bestseller, no como paper científico, y el otro libro que es Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, que es muy fácil de entender y te explica por qué la gente, te explica esto de que el cerebro, así como usamos esta metáfora de que hay un lado artístico y un lado de la Claro, razón, tenemos dos partes, ¿no? Del claro, él cerebro. habla de lo mismo, dos sistemas, ¿no? Un sistema automático y un sistema razonable, y a partir de eso te comienza a explicar cómo es que trabajamos los seres humanos, te pone ejemplos muy interesantes. Con esos dos libros, ya a partir de esos libros uno puede sacar la bibliografía y entrar más a detalle. Yo les sugiero a todos que comiencen, ¿no? Es muy fácil de entenderlos, ya luego puedes volar hacia donde quieras, porque realmente, si quieres encontrar cosas sobre el medio ambiente, vas a encontrar. Si quieres encontrar cosas sobre litigios, vas a encontrar cosas sobre contratos, no sé, lo que quieras. Pero es eso en realidad, y que lo tomen en serio, porque yo, más allá de cómo se llame, ¿no? Y hoy día se llama economía del comportamiento, mañana se llama solo economía o psicología jurídica o lo que sea, eh, te da una ventaja competitiva y comparativa, porque de verdad todo funciona en base a probabilidades, a posibilidades, a tu capacidad de entender qué tan qué tan riesgosa es la decisión que vas a tomar. Y esto, más allá de llamarlo como lo llamemos, implica entender y utilizar datos para tomar decisiones y experimentos para ver cuál es la mejor manera de llegar al resultado. Eso, como lo llamen, viene existiendo desde hace mucho tiempo, y el que tiene la data tiene una ventaja comparativa total sobre los demás, ¿no? Es Por ahí eso, decían, el simplemente. que tiene información tiene el poder, ¿no? Información es poder, exactamente. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad para seguir conversando de este tema que resulta realmente fascinante. Y nada, te agradezco nuevamente y nos vemos pronto. No, muchas gracias a ti, más bien, encantado. Yo me puedo quedar hablando acá 6 horas del tema, así que muchas gracias en verdad por el espacio, por el tiempo y por poder compartir esto, que creo que es importante para todos los abogados de conocer, ¿no?